Sean bienvenidos al día 138 de la lectura completa de la Palabra de Dios. Hoy tendremos textos del segundo libro de Samuel con los capítulos 4 al 6, el Salmo 137 y el Evangelio según San Lucas capítulo 23 versículos del 33 al 56. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 4, 5 y 6. Se enteró el hijo de Saúl de que había muerto Abner en Hebrón, y sus manos desfallecieron, y todo Israel quedó consternado. Estaban con Isbaal, hijo de Saúl, dos hombres, jefes de banda, uno llamado Baana y el otro Recab, hijos de Rimón de Beerot, benjaminitas, porque también Beerot se considera de Benjamín. Los habitantes de Beerot habían huido a Gitaim, donde se han quedado hasta el día de hoy como forasteros residentes. Tenía Jonatán, hijo de Saúl, un hijo tullido de pies. Tenía 5 años cuando llegó de Israel la noticia de lo de Saúl, y Jonatán su nodriza lo tomó y huyó, pero con la prisa de la fuga cayó y se quedó cojo. Se llamaba Mefiboset. Se pusieron en camino Recab y Baana, hijos de Rimón de Beerot, y llegaron a casa de Isbaal con el calor del día, cuando dormía la siesta. Entraron en la casa llevando trigo, Recab y su hermano Baana, que lo hirieron en el vientre y huyeron. Cuando entraron en la casa estaba acostado en su lecho en su dormitorio. Lo hirieron y lo mataron. Luego le cortaron la cabeza y tomándola caminaron toda la noche por la ruta de Arabá. Llevaron la cabeza de Isbaal a David en Hebrón y dijeron al rey: Aquí tienes la cabeza de Isbaal, hijo de Saúl tu enemigo, el que buscó tu muerte. Hoy ha concedido Yahvé a mi señor el rey venganza sobre Saúl y sobre su descendencia. Respondió David a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón de Beerot, y les dijo: Vive Yahvé, que ha librado mi alma de toda angustia. Al que me anunció que Saúl había muerto, creyendo que me daba buena noticia, lo agarré y ordené matarlo en Siselac, dando este pago por su buena noticia. Cuanto más ahora que hombres malvados han dado muerte a un hombre justo en su casa, y en su lecho no les voy a pedir cuenta de su sangre exterminándolos de la tierra. Y David dio una orden a sus muchachos que los mataran. Les cortaron las manos y los pies y los colgaron junto a la alberca de Hebrón. Tomaron la cabeza de Isbaal y la sepultaron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Vinieron todas las tribus de Israel donde David a Hebrón y le dijeron: Mira, hueso tuyo y carne tuya somos nosotros. Ya de antes, cuando Saúl era nuestro rey, eras tú el que dirigías las entradas y salidas de Israel. Yahvé te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel, tú serás el caudillo de Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel donde el rey a Hebrón. El rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón en presencia de Yahvé, y ungieron a David como rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Reinó en Hebrón sobre Judá 7 años y 6 meses. Reinó en Jerusalén sobre todo Israel, y sobre Judá 33 años. Marchó el rey con sus hombres sobre Jerusalén contra los jebuseos que habitaban aquella tierra. Dijeron estos a David: No entrarás aquí, porque hasta los ciegos y cojos bastan para rechazarte. Querían decir: no entrará David aquí. Pero David conquistó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David, y dijo David aquel día: Todo el que quiera atacar a los jebuseos deberá subir por el canal. En cuanto a los ciegos y a los cojos, David los aborrece. Por eso se dice: ni cojo ni ciego entrarán en la casa. David se instaló en la fortaleza y la llamó Ciudad de David. Edificó una muralla en derredor desde el Miló hacia el interior,
David iba medrando y Yahvé, el Dios Sebaot, estaba con él. Hirán, rey de Tiro, envió a David mensajeros con maderas de cedro, carpinteros y canteros que construyeron el palacio de David. Y David conoció que Yahvé lo había confirmado como rey de Israel y que había exaltado su reino a causa de su pueblo Israel. Tomó David más concubinas y mujeres en Jerusalén, después de venir de Hebrón, y le nacieron a David hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobat, Natán, Salomón, Yibjar, Elisúa, Nefet, Jafía, Elisama, Baalyadá, Elifelet. Oyeron los filisteos que David había sido ungido rey de Israel, y subieron todos en busca de David. Lo supo David y bajó al refugio. Llegaron los filisteos y se desplegaron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Yahvé diciendo: ¿Debo subir contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Respondió Yahvé a David: Sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Llegó David a Baal Perasín. Allí los derrotó David y dijo: Yahvé me ha abierto brecha entre mis enemigos como brecha de aguas. Por eso se llamó aquel lugar Baal Perasín. Ellos abandonaron allí sus ídolos, y David y sus hombres se los llevaron. Volvieron a subir los filisteos y desplegaron por el valle de Refaim. David consultó a Yahvé, que le dijo: No subas contra ellos, da un rodeo detrás de ellos y atácalos desde las balsameras. Cuando oigas ruido de pasos en la cima de las balsameras, ataca con decisión, porque Yahvé sale delante de ti para derrotar el ejército de los filisteos. Hizo David lo que Yahvé le ordenaba y batió a los filisteos desde Gabaón hasta la entrada de Geser. Reunió de nuevo David a todo lo mejor de Israel, 30,000 hombres. Se levantó David y partió con todo el pueblo que estaba con él a Baala de Judá, para subir desde allí el arca de Dios, sobre la que se invoca un nombre, el nombre de Yahvé Sebaot, que se sienta sobre los querubines. Cargaron el arca de Dios en una carreta nueva y la llevaron de la casa de Abinadab, que está en la loma. Uzad y Ahió, hijos de Abinadab, conducían la carreta con el arca de Dios. Uzá caminaba al lado del arca de Dios y Ahió iba delante de ella. David y toda la casa de Israel bailaban delante de Yahvé con todas sus fuerzas, cantando con cítaras, arpas, panderos, sistros y cimbalillos. Al llegar a la casa de Nacón, extendió Uzá la mano hacia el arca de Dios y la sujetó porque los bueyes amenazaban volcarla. Entonces la ira de Yahvé se encendió contra Uzá. Allí mismo lo hirió Dios por este atrevimiento y murió allí junto al arca de Dios. David se irritó porque Yahvé había irrumpido contra Uzá, y se llamó aquel lugar Pérez de Uzá hasta el día de hoy. Aquel día David tuvo miedo de Yahvé y dijo: ¿Cómo voy a llevar a mi casa el arca de Yahvé? Y no quiso llevar el arca de Yahvé junto a sí a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a casa de Obededón, el de Gad. El arca de Yahvé estuvo en casa de Obededón, el de Gad, 3 meses, y Yahvé bendijo a Obededón y a toda su casa. Se hizo saber al rey David: Yahvé ha bendecido la casa de Obededón y todas sus cosas a causa del arca de Dios. Fue David e hizo subir el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David con gran alborozo. Cada 6 pasos que avanzaban los portadores del arca de Yahvé sacrificaban un buey y un carnero cebado. David danzaba girando con todas sus fuerzas delante de Yahvé, ceñido de un efod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca de Yahvé entre clamores y resonar de cuernos. Cuando el arca de Yahvé entró en la casa de David, Mical, hija de Saúl, que estaba mirando por la ventana, vio al rey David saltando y girando ante Yahvé, y lo despreció en su corazón. Metieron el arca de Yahvé y la colocaron en su sitio en medio de la tienda que David había levantado para ella. Y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia de Yahvé. Cuando David hubo acabado de ofrecer los holocaustos y sacrificios de comunión,
Bendijo al pueblo en nombre de Yahvé Sebaot y repartió a todo el pueblo, a toda la muchedumbre de Israel, hombres y mujeres, una torta de pan, un pastel de dátiles y un pan de pasas a cada uno de ellos. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Cuando se volvía David para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, le salió al encuentro y le dijo: ¿Cómo se ha cubierto hoy de gloria el rey de Israel, descubriéndose hoy a la vista de las criadas de sus servidores, como se descubriría un cualquiera? Respondió David a Mical: delante de Yahvé, que me ha preferido a tu padre y a toda su casa para constituirme caudillo de todo el pueblo de Yahvé, de Israel, delante de Yahvé danzo yo. Y me haré más vil todavía. Seré vil a tus ojos, pero seré honrado ante las criadas de que hablas. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 137. A orillas de los ríos de Babilonia estábamos sentados llorando, acordándonos de Sión. En los álamos de la orilla colgábamos nuestras cítaras. Allí mismo nos pidieron cánticos nuestros deportadores, nuestros raptores, alegría, canten para nosotros un canto de Sión. ¿Cómo podríamos cantar un canto de Yahvé en un país extranjero? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me seque la diestra, se pegue mi lengua al paladar, si no me acuerdo de ti, si no exalto a Jerusalén como colmo de mi gozo. Acuérdate, Yahvé, contra la gente de Edom, el día de Jerusalén, cuando decían: arrásenla hasta sus cimientos. Capital de Babel devastadora, feliz quien pueda devolverte el mal que nos hiciste. Feliz quien agarre y estrella a tus pequeños contra la roca. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos del 33 al 56. Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Se repartieron sus vestidos echando suertes. Estaba el pueblo mirando. Los magistrados hacían muecas diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo si él es el Cristo de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él y acercándose le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate. Había encima de él una inscripción: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores colgados le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le increpó: ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque no lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, éste nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya cerca del mediodía cuando se oscureció el sol y toda la tierra quedó en tinieblas hasta media tarde. El velo del santuario se rasgó por medio, y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Al ver el centurión lo sucedido, glorificaba a Dios diciendo: ciertamente este hombre era justo. Y toda la muchedumbre que había acudido a él aquel espectáculo, al ver lo que pasaba, se volvió dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia viendo estas cosas. Había un hombre llamado José, miembro del consejo, hombre bueno y justo, que no había sentido el consejo y proceder de los demás. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Se presentó a Pilato, le pidió el cuerpo de Jesús y después de descolgarle, le envolvió en una sábana y le puso en un sepulcro excavado en la roca, en el que nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y apuntaba el sábado. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea fueron detrás y vieron el sepulcro y cómo era colocado su cuerpo. Luego regresaron y prepararon aromas y mirra,
y el sábado descansaron según el precepto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén.